estés arrancando en la mitad o terminando el día, aunque bueno, también puede ser en la noche, te invito a que tomes unos minutos y pensemos en la creatividad. ¿Sabes que cuando era chica tuve un cuestionamiento? Creía que estaba todo inventado y que ya no quedaba nada más por hacer. Y si existía alguna posibilidad de comenzar algo nuevo, bueno, eso escapaba de mis posibilidades, ya que crear, inventar e imaginar es para gente grosa, inteligente, de trayectoria, estudiosa y con dones especiales. Si te digo creatividad, ¿a vos qué se te viene a la mente? ¿Te considerás creativa, creativo? ¿Pasás por momentos eureka durante la semana o crees que eso es para otros? Con frecuencia me describen como una persona creativa y cuando así ocurre pienso, ¿qué me diferencia del resto? ¿Acaso no todos pasan tiempo en busca de la creatividad y la imaginación? Sí, me considero creativa, pero creo que es un camino que recién inicio. En verdad, todos somos potenciales creativos. Lo que marca la diferencia es el tiempo que le dedicamos a buscar la creatividad, a imaginar y tratar de plasmar, transmitir. Es un proceso de estimular y priorizar, a mi entender. Aún en los días malos o en los horarios más inapropiados, las ideas llegan y hay que darles lugar. A mí, por lo general, me quita horas de sueño o de redes sociales o de otras actividades. Pero me siento mucho más saludable de esta manera. Si pensás que la creatividad le corresponde a unos pocos, a un grupo superdotado de la sociedad o a los músicos y pintores nada más, espero por medio de este episodio te veas impulsado a incluirte en este grupo. Y si pensás que sos creativo pero no lo suficiente, quiero empujarte a ver más allá de las falencias, los errores, frustraciones. Quiero que juntos descubramos qué es la creatividad, cómo ser más creativos. Y me encantaría que te veas inspirado o inspirada a crear, por más de que ahora no le encuentres sentido. Podcast natural. ¿Sabes que Duncan Wardle, creo que se pronuncia así su apellido, quien trabajó durante 30 años en Walt Disney Company y fue vicepresidente de innovación y creatividad en este lugar, dijo: creatividad no es pintar o tocar un instrumento. Creatividad es la habilidad de pensar distinto. Te la repito. Creatividad no es pintar o tocar un instrumento. Creatividad es la habilidad de pensar distinto. Todos fuimos niños alguna vez. Tuvimos la capacidad de imaginar que estábamos en diversas situaciones y resolvíamos problemas. Princesas, superagentes, cocineros, buenos o malos, aventuras aquí, mundos por descubrir allá. ¿Sabes a lo que me refiero? Un poco influenciados por la televisión, pero al fin nuestro mundo. Y lo interesante de los niños es que siempre tienen algo nuevo por descubrir. Justamente Wardle me recordaba cómo un niño suele preguntar ¿por qué? Y luego de obtener una respuesta ¿por qué? ¿Y por qué? Es una característica que denota curiosidad y hambre por saber más. ¿Y en qué momento se nos pasa eso de preguntar? A medida que vamos creciendo se nos va. Vemos que el mundo es más complejo de lo que creíamos y nos acostumbran a pensar que solo hay una respuesta correcta. Sabemos que la inteligencia artificial viene arrasando con todo en el mundo.
robots que reparten comida, máquinas que cocinan, computadoras que responden automáticamente. Muchos empleos van en vías de extinción. Y entonces, ¿cómo hacemos para competir, por ejemplo, con alguien que piensa 5.000 veces más rápido que nosotros? Entrenándonos en lo que la inteligencia artificial no puede imitar: creatividad, imaginación, intuición, inteligencia emocional y curiosidad. Según Wardle, son estos puntos los que nos hacen únicos. Bill Station, otro productor y conferencista reconocido de Estados Unidos, define la creatividad en otras palabras. Dice: la creatividad es tomar dos puntos, experiencias, conocimientos, personas distintos, y encontrar la sorprendente conexión entre ambos. Entonces él dice: cuantas más ideas tengas, más experiencias vivas, más gente conozcas, más conexiones podrás hacer. Básicamente, ser curioso y aprender a conectar puntos. Y mientras construía este episodio y las ideas que te quería compartir, pensaba qué ejemplo darle a la forma en que describe Station la creatividad, esto de conectar dos puntos. Y te quiero compartir una historia breve, pero que es de inspiración para mí. George y Ollie son dos chicos británicos que crean contenido para YouTube. En mi opinión, muy bueno. Uno de ellos la tiene muy clara con la cultura coreana y el idioma, y todos sus videos están subtitulados en coreano e inglés, por lo que el video puede fluir de un idioma al otro y hacer partícipes a ambos públicos. Hace poco descubrí uno de sus canales llamado Korean Englishmen, en el que básicamente invitan personas a probar comida coreana en distintos restaurantes. Debido a la pandemia y las cuarentenas dadas en todo el mundo, el rodaje del canal se vio interrumpido. Pero muy pronto la creatividad tomó lugar y se les ocurrió una idea, a mi parecer brillante e innovadora. Compraron un auto antiguo que pertenecía a la realeza de Inglaterra, el cual tiene un vidrio que divide herméticamente los asientos delanteros de los traseros. Entonces, con un poco de equipamiento tecnológico y audiovisual que permitiera filmar dentro del móvil, convirtieron un auto clásico y elegante en un restaurante sobre ruedas. ¡Fantástico! Un espacio que les permite tomar todas las medidas sanitarias, garantizar seguridad a sus invitados y mantener la esencia de su canal. Invitados y comida coreana, solo que no en un restaurante, sino sobre ruedas. A falta de restaurantes, ellos tomaron dos puntos completamente distintos, auto y comida, y los transformaron en la nueva temporada de su canal. Conocer este caso y otros que surgieron para hacerle frente al distanciamiento social y las medidas sanitarias me impulsan a crear este episodio. No podemos poner como excusa la pandemia o el aislamiento. Tampoco el decir, no, yo no nací creativo, no me resulta fácil, esto no es para mí, esto de crear no es para mí. Nuestra mente tiene la capacidad de reinventarse continuamente. Solo debemos darle tiempo y estimular esa creatividad para dar lugar a nuevas ideas. Lo que te digo es, no es imposible crear. Para algunos puede ser un emprendimiento, para otros una canción, un podcast, un baile, un libro, un plato, lo que sea. Cada uno tiene sus propias aspiraciones e intereses. Mira, en la antigua Grecia se creía que la creatividad provenía de las musas, inspiradoras, ¿no? Luego se pensaba que la creatividad era para unos pocos. Hoy en día se sabe que todos somos potenciales creativos, pero necesitamos algunos procesos previos para que surja la maravilla.
Y por si ahora pensás, uy, esta chica me habla de la creatividad, pero yo ni sé por dónde arrancar, no entiendo cuál es el punto inicial, quiero desarrollar la creatividad, pero no sé cómo. Bueno, te quiero dejar algunos consejos. Ser curiosos. Duncan Wardle, el que te mencionaba al principio de Disney, dice que todos somos seres de hábitos. Y cuanto más nos mantenemos en un mismo hábito, en una rutina, más difícil se nos hará expandir la creatividad, tener nuevas ideas. Él dijo textual, si no entran nuevos estímulos, tampoco salen nuevas ideas. Y cuanto más estímulos nuevos recibimos en la vida, más creativos somos. Similar a lo que plantea Bill Station, que también te lo mencioné previamente. Por ejemplo, si siempre tomas el mismo camino, una vez al mes, aunque sea, intenta tomar uno distinto. Si siempre consumís el mismo contenido, lees la misma revista, escuchás la misma música, podcast, no sé, seguís a las mismas personas en redes sociales, probá unita sola vez al mes, cambiar y escuchar, dar follow, leer un contenido distinto. A ver qué pasa. La curiosidad insaciable y las nuevas experiencias de vida son la forma en la que aprenden los niños y así alimentan su creatividad. Entonces, un punto fundamental para aumentar la creatividad es ser curiosos. Otro punto es creer en tu creatividad. Este punto puede ser complejo si pensás que no sos creativo o que te falta mucho por recorrer para crear algo realmente valioso. Claro que la experiencia y el conocimiento dan un toque especial a todo. Pero si no comenzás, ¿cuándo vas a desarrollar el hábito? La creatividad está en todos. Pero a lo largo de los años se va como apagando. Nos acostumbran a pensar que creatividad es para algunos y para otros no. Que se trata de músicos, pintores o bailarines. Pero déjame que te diga, vos tenés un potencial creativo que te hace única, único y completamente puede marcar la diferencia en tu entorno. Atrévete a desarrollarlo, expresarlo y crecer. Y otro de los puntos que quiero dejarte hoy es dedica tiempo a aburrirte. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y de repente estabas jugando y te aburrías de hacer lo mismo, de jugar tanto tiempo en la misma cosa y necesitabas cambiar, como refrescar el aire, la mente, y siempre venía una nueva idea? O aún te quejabas tal vez con un mayor diciendo, ay, estoy aburrido. Los celulares nos han sacado esto de aburrirnos. Pero está bueno dedicarle tiempo. Tiempo para observar o estar sin hacer nada. Porque aún en esos momentos, el cerebro sigue procesando información. Y no desesperes. Todo ser humano nace con capacidad creativa. Basta con recordar los sueños o pesadillas más recientes para comprobarlo. Y ¿sabes que algunos artistas reconocidos aprovechaban la etapa creativa del sueño para justamente crear? Algunos ejemplos son Salvador Dalí con su arte surrealista o Paul McCartney con, según la leyenda, la composición de Let It Be, que llegó mientras dormía y se convirtió en un éxito. En resumen, sos creativo, creativa. Tenés un potencial único, ideas que solo pueden salir de vos, porque nadie tuvo tu misma formación, influencia y entorno. Y la verdad, no tenés que ser escritor, músico o pintor para crear. Todos podemos conectar puntos aislados, preguntarnos ¿por qué? E imaginar para crear cosas sin precedente.
innovadoras y distintas. Saca a tu niño interior a jugar, explorar, a curiosear e incursionar en cosas nuevas. Aunque sea una vez al mes, hace algo distinto y fíjate qué pasa. Sé curioso. Cree en el poder de tu creatividad y dedícale tiempo. Soy Mica Lavandera y esto fue Podcast Natural. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, comentar, compartirlo o buscarme en otras plataformas. Contagiemos creatividad en esta sociedad rutinaria.